yendo ya un poquito al tema de hoy, venimos trabajando sobre esta serie Fe Práctica, donde Dios nos ha venido hablando anteriormente con temas como ver lo invisible, ¿verdad? Ser intencional. Ahí Nico nos estaba también enseñando la semana anterior, Marita, con la fe está invisible, de entender el propósito de Dios con una fe que es más allá de palabras, es práctica, es colocarla en acción, ¿verdad? Hoy quiero hablar sobre un tema que, por supuesto, que habla de la crucifixión, habla de Cristo, pero es esa fe que Dios nos enseña a través de la crucifixión. La crucifixión de Jesús es el centro de la fe cristiana. Por allí va a aparecer esta frase, porque allí se revela el amor de Dios, la justicia y la reconciliación. Hablar de Cristo, hablar de la fe de Cristo es hablar de su muerte. No podemos separar a Jesús de la muerte de Jesús. Fue el hecho, como dice allí en esa frase, es el centro de la fe cristiana. Y vamos a entender un poquito más adelante, ¿verdad? Mi tema para hoy se va a basar un poco en lo que pasó en la iglesia de Corinto. En la primera carta que escribe Pablo a la iglesia que él fundó en Corinto, habían problemas. Y como todos lados hay problemas, ¿sí o no? O en su casa no hay problemas. Todos lados hay problemas. Acá hay problemas, ¿cierto? En esta iglesia había dramas, había problemas. Y Pablo ya había fundado la iglesia, se había ido a Éfeso y escribe cartas diciendo, miren, a ver, hay cosas que corregir. Y uno de los problemas que había en la iglesia de Corinto era que habían cristianos, digo entre comillas, que no creían que Cristo había resucitado. Ojo, negaban la resurrección de Cristo. A ese nivel estaban muy perdidos. Pero dentro de 1 Corintios, que los invito para que lo puedan leer, es muy bueno porque uno se encuentra con varias cosas, es como un chisme santo ahí, habían dramas de todo. Si usted lo lee, mire, no voy a hablar de todos por supuesto, pero para que tengan el contexto. Habían divisiones y rivalidades, había gente que se peleaba a estar con un pastor y otro con otro. En el 1 Corintios capítulo 1, 2, dice allí que algunos creían que eran discípulos de Apolos y otros de Pablo. Se dividían, habían problemas entre ellos. Después vemos, hay un tema de inmoralidad sexual. ¿Cómo en la iglesia? Sí. Habían problemas y el apóstol Pablo tenía que atenderlo y tenía que escribir y aconsejar y corregir eso. Ahí en el capítulo 5 habla justamente de un hombre que estaba, dice la Biblia, con la mujer de su padre. Imagínense, no solamente en las telenovelas pasa eso. En el capítulo 6 habla que habían problemas legales, había un hermano que le estaba reclamando las tierras de otro porque había sido de una herencia. Y Pablo lo escribe en el capítulo 6 sobre eso. En el capítulo 12 habla justamente de los dones espirituales. Y él puso en orden, ¿no? Ustedes, algunos hablan en lengua, algunos profetizan, perfecto, pero hagamos las cosas con orden, ¿verdad? Y comienza y sigue escribiendo. Había problemas en la cena del Señor. Por allí Guille estaba leyendo cuando estábamos compartiendo la cena, él leyó el extracto donde Pablo dice más adelante, pero háganlo con orden, porque se juntaban a comer y comían y se olvidaban que había gente que estaba esperando. Léanlo. Y dice, si alguno tiene hambre, coma en su casa y después venga. No me miren con cara rara, léanlo. Él estaba colocando orden porque había problemas en la iglesia. Y llega un punto en el capítulo 12 que vamos a leer, 15, perdón, que habla que había cristianos que decían, no, Cristo no resucitó. Y ahí le dedica un pasaje completo a enseñar. ¿Por qué? Y eso capaz que nos trae un poco también a nuestros días entender que quizá hay cosas que Dios anhela que nosotros profundicemos y entendamos que son muy importantes. La fe cristiana, la fe en Cristo Jesús va a ser probada. Pero también dentro del camino de la vida espiritual que Dios nos otorga a través de la cruz, son desafíos donde vamos a ser probados, vamos a ser muchas veces puestos, como dice su palabra, a prueba por ciertas situaciones. Y esa fe es probada.
Y Cristo nos habla que Él siempre va a estar, que Él va a estar, colocar la salida. En esta noche quiero hacerles un desafío y colocar delante de Dios para que Él nos pueda mostrar que a través de su cruz, de su crucifixión, nosotros tenemos beneficios. Miren, vamos a leerlo, el capítulo 15, 16, 17, Primera de Corintios dice, ¿por qué? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. 17 dice, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes, ¿cómo es? Ilusoria. Y todavía están en sus pecados. Quiero hacer dos preguntas y que esta noche Dios nos pueda hablar y podamos responder a estas preguntas. ¿Cómo entendemos nosotros la muerte y resurrección de Jesucristo? Y la segunda es que podamos responder a la segunda pregunta, que es ¿qué lugar ocupa la resurrección de Cristo en nuestras vidas? ¿Hemos entendido el propósito? ¿Sabemos por qué Cristo murió y por qué resucitó? ¿Por qué nosotros tenemos que tenerlo día a día? Vamos a colocar este tiempo en las manos de Dios y que Él nos hable en esta tarde. Amén. Señor, gracias, porque una vez más, oh Dios, tú nos enfrentas con tu palabra, Señor. Nos colocas un desafío, Dios. Gracias porque esta semana, Señor, tú has hablado a nuestros corazones y hoy nos tienes aquí nuevamente, Señor, en tu casa, para alabarte, para adorarte, pero también para ser, Señor, instruidos por ti. Habla en nuestro corazón, oh Dios. Enséñanos, Señor, más de ese gran acto, oh Dios mío. Gracias, Señor, porque tú moriste en la cruz, oh Dios. Y una vez más, hoy podemos venir arrepentidos delante de ti, reconociendo que tú una vez, Señor, pagaste ese precio para siempre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos directamente a la carta de Corintios, que Pablo le empieza a hablar en el capítulo 15, versículo 3. Miren lo que dice. Dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. ¿Qué recibió? Dice, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. 4. Que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto. Versículo 7 dice, luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como aún no ha nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Aquí Pablo está dejando fundamentos a los mismos cristianos, los que él quizá había formado en su momento y ha fundado su iglesia, diciéndole, Cristo murió y Él resucitó. Y hubo un propósito, y hay un propósito en la muerte de Cristo. Y el primer punto que quiero comenzar hoy es el punto que él comienza a hablar en el versículo 3. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Uno de los propósitos principales de las muertes de Jesús es que Él muere por nuestro pecado. Romanos capítulo 5, versículo 8. También Pablo le habla y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿en qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Cuán gran verdad! ¿No le llena el corazón de alegría saber eso? La cruz es el fundamento del perdón y la reconciliación con Dios. Cristo muere por todos nuestros pecados, sí. Por los que son chiquititos así, ¿cierto? También los gigantes. Por esos pecados que todo el mundo se entera, las redes sociales y hasta el vecino. Pero también por aquellos que solamente están acá. Cristo también murió por ellos. ¿Y saben qué? Nos otorga perdón. Porque ese fue el propósito de su muerte. En su muerte tenemos una nueva relación con Dios. ¿Cuántos pecaron el mes pasado, en marzo? 1. ¿Qué más? ¿Uno? ¿Solo uno? 2. Allá también. La semana pasada, ¿quién pecó? ¿Qué pasa si Cristo no hubiese muerto por nuestros pecados? Dice que aún siendo nosotros pecadores, Él muere por nosotros. Y Él nos perdona. Él nos ama. Gracias a Él, a su amor,
que podemos vivir una vida en santidad. No porque tratemos, bueno, de vez en cuando me mando alguna, porque ya sabe, Dios me conoce. No. Él sabe nuestras debilidades, por supuesto, y Él por eso nos perdona cuando nosotros venimos arrepentidos a Él, cuando vivimos una vida en obediencia. Y eso no significa que vayamos a fallar, por supuesto, pero gracias a Él, a su cruz, a su sangre, que hoy tenemos salvación, que hoy tenemos perdón. Dios nos ama, nos conoce. Y es un amor que yo entiendo que humanamente es incomprensible. Cristo muere por alguien que no se merece el perdón. ¿Alguien merece el perdón de Dios? Sí, yo merezco que Él haya muerto por mí, ¿no? Es un amor tan incomprensible a la mente humana. Solo Dios hace eso, como hablaba Gastón en la administración y los chicos. Es un amor que no se comprende. Aún siendo padres, no podemos entender cómo Él dio a su único hijo. Es un amor que a la mente humana es difícil de comprender. Y quiero graficar un poco lo que es la gracia, el amor de Dios con un pequeño video. Capaz que alguno lo haya visto, pero lo quiero compartir nuevamente porque cada vez que lo veo, Dios ahí me habla. Así que adelante. ¿Puedo comer helado, por favor? Claro que puedes, está en el congelador en el estante de abajo. Bueno, Tu hombrecillo es todo un caballero. yo también quiero helado. Podrás comerlo cuando termines tu comida. Pero no puedo, es demasiada comida y quiero helado como John David. Hijo, tu madre te dio una respuesta. No puedes comer postre hasta que termines tu comida. Siéntate. Termina tu comida. ¿Te importa si intento algo? Adelante. Oye, Ronnie, sabes que tu plato debe estar vacío para que puedas tomar postre, ¿verdad? ¿Verdad? Parece que tu plato ya está vacío, cariño. Eso significa que puedes comer postre. ¿Ya puedo comer helado? Si puedes, gracias por preguntar. Mi papá hizo eso conmigo una vez. Nunca lo olvidé. Esa es la imagen de la gracia, dijo. Recibir lo que no mereces, porque otro hizo lo que tú debías haber hecho. Alguien hizo lo que uno debía hacer, ¿cierto? Es una excelente película como Flechas, a los hermanos Hendrick. La gracia de Dios es incomprensible, amados. Él toma un lugar donde nosotros teníamos que haber tomado. Ese es el primer punto. Él muere por nuestros pecados. Él toma ese lugar. Número 2, Pablo sigue diciendo allí en el versículo 4 que Él fue sepultado y resucitado. ¿Cuántos creemos que Jesús resucitó? Él resucitó. Dice el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 13 al 15. También Pablo le escribe a esta iglesia y le dice, sin embargo, Dios dio vida en unión con Cristo. Nos dio vida en unión con Cristo. ¿Cuándo? Al perdonarlo, ¿cuántos pecados? Solo los más graves. Todos los pecados. Primero me da vida con Dios, yo voy a Él ahora porque Él me perdona todos mis pecados y anula la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa. ¿Dónde? Clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las autoridades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Quiero destacar 2 puntos en este pasaje. Primero, que Jesús no fue solamente un buen hombre que muere por una causa noble. Jesús no fue un buen profeta o alguien que hizo señales y tenía buena onda, lo crucificaron. No, hay muchas religiones que colocan a Cristo de esa manera. Y hay gente que, como veíamos en las entrevistas en la calle, sí, Jesús, dicen que es nuestro Padre. De lejos, nos conocen
el fondo y el plan de Dios que tuvo con Jesús en la tierra. Jesús no solamente fue un buen hombre que murió, Jesús es la propiciación, es el precio de tu alma. Él pagó ese precio por ti y por mí. Él derrama su sangre y por eso dice, ahora la entrada, el camino, el Padre es a través de mi vida. Porque Él muere en la cruz. El no reconocer esto, amados, nos hace ciegos a un tema tan profundo que a veces no lo tomamos en cuenta. La iglesia que estaba en Colosenses no lo tenía en cuenta. Por eso Pablo le escribe, le dice, Cristo resucitó. Cristo murió, fue sepultado, pasó por el proceso, pero Él resucitó. Él dio vida y Él venció al pecado, venció a la muerte. ¿Quién puede contra la muerte? ¿Hay algún ser humano que pueda? Ninguno, solo Cristo vence a la muerte. El pago del precio por mi pecado, el versículo que acabamos de leer, Él pagó la deuda. ¿Qué deuda? No me hablen de deudas y ya, bastante que ahora que subí la nafta, ¿verdad? Y todo es tan caro. Romanos capítulo 6 dice, no está allí en la presentación, dice, porque la paga del pecado, ¿quién lo sabe? Es muerte. ¿Quién decía eso? Esa era la ley, ¿cierto? Dios en su momento estableció leyes, dijo, bueno, el que peca contra mí tiene que morir. Era justo y sigue siendo justo, ¿o no? ¿Cristo es justo? Entonces tú tienes que morir, porque me acaba de decir que la semana pasada pecaste, ¿o no? No, dice Gonzalo, ¿cierto? La paga del pecado es la muerte, lo dice la ley, y Dios es justo y Él cumple la ley. ¿Qué pasa? Por eso viene Jesucristo y dice, yo voy a pagar por ti. Yo voy a cumplir la ley y yo voy a pagar por ti. Yo voy a pagar la deuda. Todo lo que tú debías y lo que vas a deber la semana que viene, yo voy a pagar por ese pecado. Y yo voy a sufrir. Esa deuda, dice su palabra, que Él la anula. La clava en la cruz y dice, ¿sabes qué? Yo muero por ti. ¿No le dan gracias a Dios por eso? ¿No le damos gracias a Él? Gracias a Él porque Él paga esa deuda, amados. Ahora el pecado no tiene nada que ver conmigo. Ahora eso que me agobiaba, que me endeudaba mi alma, ahora Él se hace pecado por nosotros. Venció a Satanás, venció a los demonios, ahí sigue diciendo justamente que los exhibe. ¿Por qué? Porque el enemigo es el primero que va a apuntarnos con el dedo. Es el primero, pero vos no te acordás de esto, no te acordás de ese video raro, no te acordás de esa llamada, no te acordás de esa deuda que tenías con fulanito, es el primero que va a saltar allí. Por eso dice que los exhibe públicamente y los avergüenza. Porque dice, ahora yo soy el que voy a pagar el pecado del mundo. Y el punto 2 que quiero rescatar en este versículo es que no hay imposibles para Dios. Cristo muere en la cruz y cuando Él muere, Él queda exhibido justamente el precio, pero el tercer día resucita. La resurrección de Cristo es el punto principal del Evangelio. Porque saben que mucha gente moría crucificada antes. Mucha gente se puede decir que es el Cristo y lo matan. O se suicidan como han pasado tantas veces en la historia. Pero el único que resucita es Jesucristo. Por eso, mediante la resurrección de Jesús, nosotros tenemos acceso al Padre. Dice la palabra de Dios que cuando Él muere en la cruz, Él dijo, consumado es, entrego mi alma a Dios, hasta aquí he cumplido. Cuando eso sucede, dice que en el templo se rasga la cortina que separaba del lugar santísimo al lugar santo. Y eso significa que ahora tenemos libre conexión con Dios. No hay ningún otro hombre que haya pasado eso. Él es el único que resucita. Y tenemos ahora acceso al Padre. Lo imposible para el hombre, Dios lo comienza a ocurrir. Dios lo comienza a hacer. Lo imposible para lo que es el hombre, delante de los ojos de Dios es posible.
Por eso hoy día vemos tantas personas que al acercarse a Dios son transformadas. ¿Cómo puede ser ese violador, ese asesino? Hoy día se acercó a Dios, se arrepintió de sus pecados y Dios cambió su vida. Y ahora es otra persona. Ese mentiroso, esa persona que andaba de una forma, ahora está con Cristo dentro de él. Y ahora es una nueva persona. Lo que era imposible para la ley, porque tenía que morir, ahora es posible delante de Dios. Por eso los que estamos en Cristo, dice su palabra, que somos como nuevas criaturas. Lo que me dijeron de atrás ya no tiene validez. La maldición de tu padre, de tu abuelo, porque tenés que, a veces la gente dice, vos sos igual que el fulanito, vas a hacer siempre lo mismo, vas a ser pobre, vas a ser miserable. Se acabó. Porque en Cristo Él muere y dice su palabra que Él llevó cautivo la cautividad. Lo que estaba antes que nos causaba dolor y maldición, en Él ahora se rompe. Dice que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz. Llevó nuestro pecado, nuestro dolor. Pero ¿saben qué? Como la iglesia de Corinto hay gente que todavía sigue viviendo en enfermedades, en problemas. Y no es porque la ande buscando, es que su vida, su actitud de vida no coincide con una nueva persona. Nicodemo se acercó a Jesús y le dijo, ¿te acuerdas? ¿Cómo tengo que hacer? Tenés que volver a nacer, hermano. Y tú eres maestro de la ley y no sabes. Hay algo que Dios quiere hacer en nosotros, en las nuevas personas, para hacernos nuevas personas. Y es que Él nace en nosotros. Él nace. Y cuando eso ocurre, los milagros comienzan a ocurrir en nuestras vidas. Cuando comenzamos a dar ese paso diferente. Cuando Dios comienza a transformarnos de adentro hacia afuera. No importa lo que diga la sociedad, no importa lo que te digan de afuera, Cristo es Señor de tu vida. En Él tenemos sanidad, en Él tenemos salvación, en Él tenemos esperanza. La cruz de Cristo, Él llevó las enfermedades, venció la maldición. Somos bendecidos porque Él un día murió y resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Somos una generación bendecida y para bendecir. Los cristianos somos bendecidos. Somos una generación que trae bendición. ¿O no? Dios nos colocó como una generación para bendecir. No es porque, bueno, estos son los religiosos del barrio. No. Somos personas que Dios nos transforma, nos bendice para bendecir a los demás. Eso es lo que ocurre con Cristo. En la cruz hay bendiciones para aquellos que crean en su nombre. No importa el pasado, no importa lo que haya sucedido anterior, Dios hace cosas nuevas. Número 3, Colosenses 2:17, Jesús nos hace libre. ¿Qué más vemos en la crucifixión de Cristo? ¿Qué más ven? Él perdona nuestros pecados, Él muere por nuestros pecados. 2, es sepultado y resucitado. Número 3, Jesús nos hace libre. Colosenses 2:16, el versículo a continuación que veníamos leyendo, dice, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen. Ahora se está poniendo en otro tema. O beben, o con respecto a los días de fiestas religiosas, de luna nueva o de sábado. 17 dice, todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Aquí justamente está hablando de lo que ellos ahora acusaban a los cristianos, diciendo, ¿cómo ahora tú sigues a Cristo, pero no guardas el sábado? ¿Pero cómo que comes esto y no haces lo que dice la ley? Por eso en el versículo anterior dice que somos libres. Ahora no hay deuda. Quiere decir, lo que venía anteriormente de la ley que se tenía que cumplir fue puesto como una sombra de lo que iba a venir. ¿Y qué es lo que tenía que venir? Cristo. Todo lo que la ley dijo no es que estaba mal, estaba bien. La ley que hacía revelaba el pecado. ¿Sí o no?
Dios colocó la ley, bueno, sí, el que peca tiene que morir, bueno, el que robe a su hermano, pase tal cosa, el que mate al otro, Dios colocó leyes. Y dentro de esas leyes, muchas de las cosas que tenían que hacer. Ahora viene Cristo y dice, está bien, oíste que fue dicho, ¿se acuerdan? Pero ahora yo digo, hagan esto. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Pero yo te digo ahora, lo que no nos gusta, ama a tu enemigo, perdona al que te maldice, ¿verdad? La ley que había antes no estaba mal, nos mostraba el pecado, pero ahora viene la gracia. Y cuando viene la gracia, amado, las cosas cambian. Acá dice, nadie juzgue lo que ustedes coman o hagan, si guardan el sábado o no guardan el sábado. Eso era una sombra de lo que tenía que venir, y vino. La realidad dice, se halla en Cristo. Porque sería fácil quizá para algunos seguir haciendo los rituales y decir, ya, yo entro al cielo porque, bueno, guardo el sábado, hago esto, ¿verdad? No me corto el pelo, difícil para algunos, pero, ¿verdad? O me visto de alguna forma, o no como esto, o no como lo otro. Dice, no se juzguen por eso. La realidad está en Cristo. El centro es Cristo. Ya no hay deuda. Ya no hay deuda. Cristo la pagó. Él paga el pecado, la paga del pecado es la muerte, pero Él viene y paga esa deuda. Cristo revela la gracia y el perdón. No es por lo que yo pueda hacer, no es lo que yo pueda lograr. Mucha gente no viene a la iglesia, como me ha pasado, me han dicho, no, yo voy a ir a la iglesia, ¿estás seguro? Que vos no me conocés como soy yo. Justamente, no sé cómo eres, tenés que ir a la iglesia, tenés que conocer a Dios. Es al revés. En el perdón hay salvación. Viene solamente por Cristo, no por medio de rituales, no por medio de rituales religiosos. Y ahí es cuando uno pregunta, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué en esta semana hacemos tal cosa o hacemos tal otra? ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué creemos que Cristo muere y resucita? ¿Por qué creemos en su palabra? Quizá en su momento, imagínense en ese entorno de los hebreos que hacían tantos rituales, no se preguntaban por qué tanta cosa para lograr, por qué tanta burocracia, ¿verdad? Gracias a Él porque hoy tenemos libre acceso y ya no está esa burocracia. Dice su palabra que tenemos una amplia y generosa entrada a los que vamos a los pies de Él, al trono de su gracia. Tenemos acceso libre a ser perdonados, restaurados. Muchas veces la iglesia en general hemos sido como palos en las ruedas para la gente que se necesita de Dios. La religiosidad. No, es que no me gusta cómo te vestís, o no, eso está mal, eso es pecado. Y tildamos de pecado muchas cosas cuando Dios quiere sanarle el corazón. Cuando Dios quiere restaurar nuestras vidas. Cuando Dios quiere restaurar áreas en nuestro corazón que no van mucho más allá de lo estético y de lo externo. Él conoce el corazón y lo que anhela que seamos una iglesia de puertas abiertas. Y ser iglesias de puertas abiertas es recibir a las personas que necesitan de Él. Amén. ¿Se acuerdan de ese versículo que Cristo también le está enseñando a los discípulos? Dice, ¿saben qué? Una vez fue al templo un fariseo y se acercó hasta el atrio y dijo, Señor, gracias, porque hoy puedo ayunar, porque hoy puedo diezmar, porque cumplo con todas las cosas de la ley. ¿Se acuerdan? No se acuerdan, ¿vale? Jesús sigue hablando. Pero ¿saben qué? Le dice a sus discípulos también, en ese mismo momento se acercó un gentil, alguien que no era judío, y se acercó a la puerta de la iglesia, del templo, así. Se acercó golpeándose el pecho y diciendo, Señor, ten piedad de mí, porque soy un pecador. Y él le hace esta pregunta, ¿saben
¿Cuál fue más justificado de esos dos? El que estaba afuera. Porque no es por todo lo que podamos hacer o alcanzar, es por nuestra disposición de corazón, cómo nos acercamos delante de Él. Podemos hacer muchas cosas, pero quizás estamos lejos de Dios. La cruz nos acerca a Cristo, la cruz nos acerca a Dios. Cuando reconocemos que sin Él no vale nada la pena, amados, porque necesitamos su perdón día a día. Necesitamos ir a los pies de Él día a día para que Él nos perdone, nos lave, nos restaure. Nos pide una vida al 100%. Tiempo de oración, tiempo de palabra, tiempo de comunidad, donde lo vemos a Él actuar. ¿Cuántos dicen amén? Cuarto y último punto. ¿Qué más? Vemos en la crucifixión de Cristo, en su vida, en su muerte, en su resurrección. Tenemos propósito. Cristo, cuando termina su obra a los 3 años, Él muere, resucita. ¿Y qué le dice a sus discípulos? Mateo 28, un versículo muy conocido, dice, Jesús se acercó entonces a ellos y dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. 19 dice, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 20, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. No solamente Él cumple con la voluntad de Dios al morir en la cruz, al dar su vida. No solamente Él cumple ese propósito que Dios tenía, sino que Él cumple su obra. ¿Cuál era la obra de Cristo en la tierra? Es hacer discípulos. ¿Cuál es la obra que Dios quiere que nosotros como iglesia tenemos hoy para hacer? Es hacer discípulos. Es enseñar lo que Él nos enseñó, porque acá dice, hagan discípulos, bautícenlos, enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado. Hay una consecuencia. Hay un propósito. La obra de Dios no culmina con Cristo resucitado y se terminó. No, continúa. Y continúan aquellos que le aceptan y comienzan a caminar en ese objetivo, en esa misión. Mucha gente a lo largo de los años que he estado en la iglesia, he visto como que se conforma con llegar a la iglesia. Y estar ahí, estar los domingos, el sábado y se acabó. Cuando Dios tiene propósitos de expansión, de crecimiento, de bendición, no nos conformemos. Miremos lo que Él nos está colocando por delante. Hay personas que nos rodean y nos ven cada día. Hay personas que Dios nos coloca a veces de lejos para ver cómo caminamos. Porque somos de influencias en los demás. La serie anterior veníamos hablando de una iglesia relevante, una iglesia que conecta con las personas, una iglesia que se conecta con la gente. Ese es el propósito de Dios. Ser una iglesia con propósito, una iglesia que conecta, una iglesia que muestra a Cristo a los demás. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se hacen discípulos? Es vivir nuestra vida con Cristo. Mostrar nuestra vida con Cristo. Cuando Jesús se fue, Él dijo, ámense entre ustedes como yo los he amado. ¿O no? Vayan, háganle esto, háganle lo otro. Hay una instrucción y eso lo hacen en comunidad. Cristo es el cuerpo. Nosotros Él es la cabeza. Cuando estamos unidos cumplimos su misión. Cuando caminamos juntos cumplimos su misión. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Él está. Él ascendió. Él está vivo.
Quizá vuelvo a la pregunta del inicio. ¿Cómo vemos nosotros a Cristo? Su muerte, su resurrección, ¿es parte de nuestro día a día? ¿O está quizá un hecho aislado por allá? Sí, Cristo creo que resucitó al segundo, no me acuerdo. Vamos a ponernos de pie. Quisiera terminar con una alegoría, con una imagen que va a aparecer allí, muy conocida, que representa la crucifixión de Cristo. Esta alegoría dice que un día un hombre llega al cielo y se encuentra con el ángel que estaba en la entrada, porque siempre hay un ángel en la entrada, ¿verdad? Todos dicen eso. Y dice, bueno, ¿qué desea, buen hombre? Y el hombre le dice, bueno, quiero entrar al cielo. Y el ángel le dice, bueno, ok, dígame, ¿de qué iglesia usted fue miembro? ¿Cómo se llamaba la iglesia? Y él dijo, no, ninguna. No fui a la iglesia. El ángel lo mira con cara raro, le dice, bueno, ¿fuiste bautizado? Me imagino que fuiste bautizado. No, tampoco fui bautizado. Ya con cara más rara el ángel lo mira y le dice, pero ¿hiciste algún curso de teología, algún curso bíblico? ¿Hiciste algo que conoces de la Biblia? Tampoco. Bueno, y es más, te ofrendaste, diste algo, una suma importante para la obra. Le dijo, tampoco, no he dado nada. Entonces le pregunta, ¿cómo llegaste al cielo? ¿Cómo estás acá? Este hombre le dice, lo que pasa es que el hombre de la cruz del medio, esa cruz que está ahí, me dijo que yo estaría hoy con él en el paraíso. Y por eso estoy acá. Es conocer a Jesús, amados. Es conocerlo a Él. No digo que lo anterior no sea necesario porque lo hacemos en la iglesia, es necesario trabajar y servir, bautizarse, por supuesto. Pero el centro del Evangelio, amados, es Cristo. Es su muerte. Es Cristo, como dice Pablo, resucitado. Cuando tú y yo conectamos con Jesús, las puertas del cielo se abren porque conocemos a papá, porque entendemos ese amor o tratamos de entender ese amor tan grande. Mi invitación en esta noche es que vamos a cerrar nuestros ojos y podamos entender también, así como la iglesia de Corinto, que quizás estaba un poco perdida o quizás en nuestro corazón hay cosas que no están bien. Esta noche sea una noche para poder meditar en la cruz de Él. Que Él pagó un precio, que Él me perdonó, que ya no hay acusación porque Él pagó un precio. Y si quizás sea una noche de reconciliarte con Él, que puedas abrir tu corazón en esta noche y te reconcilies con Él. Esta también es una noche de salvación y de reconciliación con papá. Él ya lo hizo todo en la cruz y ahora anhela que nosotros caminemos en obediencia. Amado Padre, gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. ¿Cómo agradecerte, Señor, por la vida de tu Hijo Jesucristo, que lo diste en la cruz por nosotros? Nosotros, seres imperfectos, que no merecíamos nada más que morir. Gracias, Jesús. Gracias por esa sangre derramada, por ese cuerpo partido por nosotros. Gracias. Gracias porque hoy somos tus hijos y nos has puesto para bendición. Nos has puesto para bendecir a otros. Nos has puesto para ser discípulos. Nos has puesto para ser luz en este mundo, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por la obra maravillosa de tu iglesia en este lugar, por esta comunidad. Gracias, porque es fruto de esa muerte, Señor, y de esa resurrección. Gracias, Jesús. Oh Dios, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta noche
Que tú inundes nuestros corazones con tu presencia. Que inundes nuestras vidas con tu gracia. Que no andemos bajo el temor, bajo la condenación. Que no andemos bajo, Señor, nuestros propios pensamientos. Y que andemos en nueva vida, Señor. Como dice tu palabra, las cosas viejas pasaron, son hechas todas nuevas en ti, Jesús. Quita, Señor, toda voz del enemigo, Dios, de acusación, que a veces nos viene a acusar, a entristecer, a oprimir. Gracias, Señor, porque tú pagaste ese precio. Y en esa cruz, Señor, venciste la muerte, venciste las enfermedades, venciste el pecado. Y hoy entramos en esa bendición, oh Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Gracias, papá, por tu presencia. Gracias, Señor, porque como tú dices en tu palabra, tú estarás todos los días con nosotros, Señor, siempre, hasta el fin de los tiempos. Gracias por tu hermosa presencia, Señor.